historia de una época, estamos en Informa Radio, estamos en ese programa que yo llamo un programa muy personal, donde me reúno con amigos pues a hablar de lo que toque en ese momento. Y cuando yo digo amigos, es que son amigos. Hoy ha venido a vernos, ni más ni menos, directamente de Teruel, aquí a estos estudios, ha venido Alejandro Nolasco. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Estaba pensando que lo pasamos bien en las fiestas de Teruel el otro día, en las fiestas. Estuvo genial. Son unas fiestas tremendas, las fiestas de las bodas de Isabel de Segura, que se conocen como los medievales, pues son unas fiestas pues bueno, que empezaron hace 25 años, que recrean la historia de amor de los amantes de Teruel y que tienen ya pues una fama nacional al menos y viene muchísima gente. Tú lo pasaste genial. O sea, yo me quedé sorprendido sobre las jaimas por toda la ciudad, las fogatas. Venías a casa o al hotel oliendo a humo y eso me gustaba todavía más. Es medieval también. No, es medieval, claro, era todo muy auténtico. Claro. Luego estuvimos en tu casa museo viendo cosas que me fliparon, me encantaron, esa colección que tienes de la Guerra Civil. De la Guerra Civil, bueno, me encantó. Hay que recordar, el que no lo sepa, yo creo que todos nuestros oyentes que le conocen sobradamente a Alejandro Nolasco, hasta hace unos meses ha sido vicepresidente del gobierno de Aragón, uno de los 4 dignos que, llegado el momento y viendo que no se cumplía lo pactado con el Partido Popular, pues decidieron abandonar su puesto en la vicepresidencia de los gobiernos, en este caso en Aragón, y seguir la lucha política pues como diputado de a pie, con los compañeros y los otros diputados de Vox, con lo cual trabajo magnífico y sobre todo se ve la honradez de quienes han venido aquí por un cargo, un puesto, y los que están aquí para que las cosas cambien de verdad. Eso lo digo yo, que no Alejandro, y Alejandro Nolasco pues es uno de esos personajes, de esos tipos que honrados, que están aquí pues para que las cosas cambien de una vez, ¿no? Pues te agradezco, la verdad, el halago, pero sí que es cierto que estamos aquí por convicciones y no por sillones. Así Eso, claro, convicciones y no sillones. A mí es una cosa. Bueno, tú en tu caso, tú eres historiador. Bueno, sí, voy a ser doctor, si Dios quiere, este año. Yo presento la tesis, que no me diga Luis Togores, que es mi director de tesis, que lo tengo negro, pero bueno, espero que este año ya sea por fin una realidad. Pero bueno, sí, aficionado a la historia y he escrito cosas sobre historia desde hace ya mucho tiempo. Bueno, el profesor Togores es un hueso duro de roer, pero vamos, es buen amigo también. Sí. Oye, en breve sacas un libro sobre la misión azul, ya tienes otros tantos escritos. Bueno, el siguiente es el de los 100 últimos de la Guerra Civil. Yo, desde el año 16 al 18, hice un trabajo en el que entrevisté a los últimos divisionarios. De hecho, hace poco murió el último, José María Blanch, sí. Y también, pues, aproveché, digamos, el viaje, o los viajes, que fueron muchísimos viajes, pues para entrevistar también por toda España, por residencias de ancianos, buscando listines telefónicos. O sea, es decir, era la odisea a todos aquellos que tuvieran, o sea, que fueran nacidos en el año 20 o antes, en el 18, 19, 17, porque entonces, por reemplazo, han estado en la guerra civil, porque la División Azul era voluntaria, era distinto, no todos habían estado, pero en la guerra civil, si tenías más de, pues en el 16 tenías más de 96 años, pues habías estado en la guerra. Entonces, bueno, saco esa recopilación de testimonios, que la verdad es que digo que es irrepetible porque se han muerto ya todos. Es decir, de la guerra civil también estuviste esos años estudiando, entrevistando a los... Tenía el despacho de abogados en Teruel, pero el fin de semana, cuando podía, pues me escapaba con el coche. Me hice en total unos 40.000, 50.000 kilómetros por toda España en esos 2 años, solo de eso, para... Y entonces, pues igual un fin de semana me iba con el coche a Galicia y me entrevistaba a 5 o 6, me volvía, o sea, todo el día con la cámara. Y además, no solo en formato, digamos, en libros, sino también grabado, pues con trípode, con cámara, en buena calidad, con los micros. O sea, que yo iba, además sin nadie, o sea, yo iba haciendo la entrevista detrás de la cámara con un plano fijo, pero hablando y tengo, pues yo creo que tendré unas 500 horas grabadas. Oye, pues ahí puede salir un reportaje, un serial muy interesante, ¿eh? Pues puede salir un documental importante, sí. Yo creo, bueno, varios, una serie. Oye, pues eso lo hablamos. Ponemos en alerta a los editores y a los productores. Yo creo que puede ser, estudies el material, déjame a mí que igual le damos forma. Pues oye, me encantaría. Le llamamos los 100 últimos o algo así, ¿no? Y son de ambos bandos. Son de ambos bandos, sí. De hecho, tengo más republicanos que nacionales, para que nadie se queje. No, fue casualidad. Pero sí, son 120. Lo que pasa es que hay, no sé si haré un recorte y lo dejaré en 100 o sacaré los 120, porque sí que es cierto que algunos estaban muy mayores y tampoco podían contar muchas cosas, o a algunos les tocó en retaguardia y tampoco tienen mucho... Pero sí, son 70 republicanos más o menos y 50 nacionales aproximadamente. Oye, ¿y ese libro será tu próximo libro? No, el próximo libro será ese y el siguiente
probablemente, si presento la tesis, pues sea la tesis, que es el estudio regional de los divisionarios de Teruel, o sea, de los voluntarios de Teruel que fueron a la División Azul. Sí, bueno, estaremos muy atentos a tu libro. ¿Ya tiene título y que vas a sacar de las entrevistas? En las entrevistas, pues seguramente como el primero que saqué era los últimos 50 de la División Azul, pues igual este será los últimos 100 o 120 de la Guerra Civil. O sea que sí. Bueno, Alejandro, tú eres un experto en Guerra Civil Española, en División Azul, y hay una cosa, el otro día hablando contigo en Teruel, de la que creo que eres un erudito, un experto, que es concretamente la batalla de Teruel, la importancia que tuvo la batalla de Teruel en nuestra Guerra Civil Española, ¿no? Sí. Cuéntanos cuándo comienza porque claro, Teruel fue ocupada, liberada, vuelta a ocupar, es decir, fue un frente muy, muy duro, ¿no? El frente de Aragón fue muy duro, porque cuando estalla la guerra, todas las milicias anarquistas y comunistas, que se venían sobre todo de la parte de Cataluña y de Valencia, intentan invadir Aragón. Entonces, la franja oriental, es decir, la franja derecha, según miramos el mapa, es la zona que queda en zona roja y la zona izquierda queda en zona nacional. De hecho, Aragón, si se ve un mapa de la época, se puede ver que está completamente partido por la mitad. Pero las capitales quedan en zona nacional. Por muy poco, porque Huesca queda sitiado hasta junio del 37, que es cuando se rompe por fin el cerco, por un estrecho corredor que va hacia el lado izquierdo. Zaragoza sí que es cierto que queda más libre, aunque las tropas el frente estaba en Belchite, Lézera, muy cerca, y Teruel le pasa lo mismo que a Huesca, queda también prácticamente sitiado. Es decir, si vamos, te pongo un ejemplo, Villastar, que es mi pueblo, que es el pueblo donde estuviste tú el otro día, pues Villel, que es el siguiente pueblo, era nacional, pero el siguiente ya era republicano, o sea que ahí abajo estaba el frente, y por la parte norte, pues lo mismo. Villalba Baja, por ejemplo, que es un barrio pedáneo hoy de Teruel, era zona roja, o sea, es decir, que la ciudad estaba prácticamente sitiada. Entonces nos encontramos con este panorama, o sea, que es el siguiente. Desde el año 36 hasta el año 37, ese frente es más o menos estático. En junio del 37 se rompe, los defensores nacionales rompen ese cerco rojo. Ofensiva. Sí. Yo voy a decir rojo porque es más. No, digo rojo porque. No, sobre todo porque ellos se llamaban Ejército Rojo o republicano. Sí, no, republicano es un error llamarlo republicano, bueno, porque en el bando nacional había muchos republicanos también. Sí, y también digo bando franquista o bando nacional. Es decir, a mí me da igual, simplemente para que se entienda, porque ellos orgullosamente decían el Ejército Rojo o el bando rojo, ¿no? Digo, republicano, me da igual. Pues el bando rojo. Eso es. Pero bueno, quiero decir, cuando los nacionales rompen el cerco de Huesca, esto es en junio del 37, después habrá otra batalla, que es la ofensiva en septiembre, agosto de ese mismo año, del 37, que es cuando los republicanos intentan tomar Zaragoza, y por eso es la batalla de Belchite, es decir. Y luego hay un dato importante. Vamos a ponernos en este panorama de la guerra para que los espectadores o los oyentes lo puedan entender. El Frente Norte ha caído. En mi opinión de historiador aficionado, creo que cuando el Frente Norte cae, Franco ya tiene casi ganada la guerra, prácticamente. La batalla de Teruel es la puntilla, porque evidentemente luego se continúa avanzando hacia el mar y parte la zona roja en dos, y luego la batalla del Ebro ya es todas las fuerzas que quedan pues a una batalla final, ¿no? Pero creo que cuando se pierde el Frente Norte, la República ya ha perdido la guerra, o ya está en vías de perder la guerra. Entonces, en ese invierno, sobre diciembre del 37, Franco ya quiere lanzar la ofensiva final sobre Madrid, para conquistar Madrid. Hay una cosa falsa que se ha dicho siempre, que es que Franco alargó la guerra porque quiso y tal. Bueno, eso históricamente, sin hacer ninguna apología de nada, ninguna defensa de nada, eso es mentira. Eso es mentira por la sencilla razón, cuando se dice que se desviaron las tropas del Alcázar. Hay películas como la de Amenábar, que dice que como España necesita héroes y tal, pues hay que desviar las tropas a Toledo para hacer un acto heroico, ¿no? Y entonces eso alargó la guerra porque no se tomó Madrid. No. Cuando empieza la guerra, Franco no puede tomar Madrid. Madrid estaba muy bien defendido. Era consciente de la dificultad. Era consciente y no se puede tomar Madrid. Y es mejor tomar el Alcázar, por motivos también propagandísticos y por motivos de avance hacia Madrid, pero no se puede tomar Madrid. Ahora, en el año 37 ya es distinto. En el año 37, Franco ya tiene, o el Ejército Nacional ya tiene una posibilidad real de poder quedarse con Madrid. Entonces, el Ejército Republicano, ¿qué hace? Pues intenta llevar la iniciativa para, digamos, distraer ese ataque que se había programado para Madrid. Y es tomar Teruel. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Teruel estaba muy poco defendida. Teruel capital contaba con 4.000 defensores, muchos de acción católica, muchos que no habían tenido una instrucción militar, otros que eran de falange, pero me parece que era una bandera de falange había dentro.
poca, y además, pues eso, o paramilitares o civiles, y algunos del Regimiento Gerona número 18 de la División 52. Es que el frente de Aragón hay que tener en cuenta una cosa, que es muy amplio, de arriba abajo, entonces había muy pocas tropas para defenderlo. Es muy amplio. Sí, muy amplio. Pero claro, entonces Teruel está prácticamente como si fuera un garbanzo y todo estaba rodeado, salvo por ya digo, esa carretera o esa parte que la conectaba con Zaragoza y con la parte de la zona nacional, ¿no? Entonces, bueno, pues la República y sobre todo el general Hernández Arabia decide atacar Teruel. Para atacar Teruel se emplean unos 80.000 soldados. 80.000 soldados contra los 4.000 defensores que hay en Teruel. 80.000 soldados. De 80.000 a 100.000 soldados para tomar Teruel. Se rompe el cerco. Está la división del Líster, por ejemplo, la división del Campesino, otras divisiones importantes que toman Concut, toman, en fin, los alrededores de lo que viene siendo Teruel y van a volar el puente de hierro, que es un puente que va hacia Zaragoza, y sobre todo cortan el ferrocarril para que no se pueda ir de Teruel a Zaragoza. Entonces, el 15 de diciembre, y sobre todo las tropas también que suben de Valencia, la 84 y la 87 Brigada Mixta, una que era de Carabineros, empiezan a subir por el puerto de Escandón, que es la parte de Mora de Rubielos, la Puebla de Valverde, hacia arriba, por el sur. Bien, de Valencia hacia Teruel. Hacia Teruel. O sea, Teruel ya queda prácticamente rodeada desde los primeros días. Cuando los republicanos entran en Teruel, por la parte del Arrabal, por la parte, digamos, norte, empiezan a entrar también por la parte de la estación de tren, lo que ahora mismo es el edificio del gobierno de Aragón en Teruel, antes era una comandancia, la comandancia de la Guardia Civil, y si no me equivoco, el capitán Fernández de Córdoba hace una defensa, bueno, numantina, pero que dura pocas horas. Total que al final, las tropas que estaban en Villaspesa, que hoy en día también es un barrio pedáneo de Teruel, que está cerquita de Villastar, pero Villastar es pueblo y Villaspesa es barrio pedáneo. Yo entrevisté, y en este libro sale al alférez Eugenio Azcárraga, que es de los pocos que está vivo y que además como en su rango de alférez, que luego estuvo preso junto con el obispo Polanco. Luego te contaré más cosas de eso. Pues entonces se dan cuenta de que evidentemente 4 gatos contra un ataque de 80.000 soldados no pueden hacer nada, y la orden es que se vayan replegando hacia Teruel, hacia el centro de la ciudad, como es lógico, porque no pueden defender. Al fin y al cabo me contaba Eugenio que en cuestión de 3 minutos o 4 minutos, cuando se dio la vuelta, estaban todos muertos. O sea, estaba muerto el de al lado, estaba muerto, y dije, bueno, hay que empezar a retirarse. Cuando se empiezan a retirar, claro, se intentan hacer fuertes los principales edificios, y al final se van a hacer fuertes en 2 edificios. Primero, en la comandancia, que es lo que hoy tenemos el Paseo del Óvalo, que ya no existe como tal, que da, digamos, a la parte de la Plaza San Juan y a la parte del Óvalo. Allí estaba la comandancia militar y la parte del seminario. El seminario, que tú lo viste, que es donde está la Torre de San Martín, y al lado donde está el convento de las monjas, ¿no? Entonces, esa estructura del seminario y el convento va a ser los 2 núcleos de resistencia que los separan unos 100 metros o una cosa así, o menos, incluso menos, igual 50 metros de un edificio a otro. Bien, cuando los defensores nacionales empiezan a retroceder, se hace un combate callejero del que en Teruel aún tenemos cicatrices en los edificios, hay muchas balas, muchos balazos en la parte. Me contaba Eugenio Azcárraga y me comentan otros combatientes, otros defensores, incluso los atacantes del 84 y la 87 en Brigada, que aparecen también en el libro de Pedro Corral, si quieres escribir, de que era un combate callejero en el que al final ellos tenían que tirar, cuando se metían en un edificio, tenían que tirar el tabique y pasar al edificio de al lado, porque no podían salir a la calle, evidentemente, y tirando bombas de mano o botellas de gasolina desde el hueco de la escalera. Hay unas fotos porque estuvo Robert Capa y estuvo Hemingway en la batalla de Teruel, y entonces, pues bueno, hay unas fotos muy famosas en las que aparecen los soldados subiendo las escaleras, bajando, y hay disparos prácticamente de escalera a escalera, ¿no? Sobre todo en la calle Amantes. En la calle Amantes es una calle especialmente dura. La calle Amantes, cuando los nacionales ya se van replegando hacia el seminario, en la calle Amantes, que por cierto, el coronel Rey Darcourt, que es el que está al mando, tirando botellas de gasolina y granadas como los soldados, como uno más. Pues bueno, al final pues se repliega, como es lógico, en el seminario, ¿no? En el seminario hay unos combates durísimos, porque los defensores, evidentemente los defensores siempre tienen menos bajas que los atacantes, porque se exponen más, ¿no? Hay un capítulo que cuenta en un libro, Memorias de un artillero, es un libro importante en el que cuentan cómo un tanque se acerca, dispara, tapona, se cae parte del edificio. Hay que recordar una cosa:
las milicias que atacan, o sea, los que atacan Teruel ya no son las milicias republicanas del año 36, ya es el ejército de la República. Eso, el ejército rojo, sí, potente. Y si bien es cierto que no podían usar aviación, porque evidentemente estaban muy cerca, es decir, o sea, tened en cuenta que la ciudad estaba todo mezclado, estaba ¿no? ocupada, pero claro, los edificios, tú no puedes lanzar una bomba porque igual matas a los tuyos, ¿no? Seguro matas a los tuyos, porque las bombas de aviación no son exactas cuando caen. Y menos en esa época. Y menos en esa época, claro. Entonces lo que sí que había era el seminario estaba batido desde la muela. La parte de la muela es la parte, bueno, una parte cercana que hay, estaba batido por artillería, eso sí, y luego también pues por disparos de ametralladora y de tanques, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que ese tanque que entró lo que hizo fue que provocó una brecha, o sea, un derrumbe del edificio, lo cual hizo que se taponara la entrada al seminario y le sirvió a los defensores. Bueno, evidentemente Franco manda tropas de ayuda para liberar Teruel y para parar el ataque. Entonces, entre medios, supongo que muchos de los 4.000 defensores habían ya fallecido, bueno, estaban ahí, es decir, ya quedaban, pues, por ejemplo, ahora os contaré cómo fue la supervivencia de esos días, pero prácticamente, pues vamos a suponer que de esos 4.000, pues 1.000 habían muerto y sobre todo, lo más importante, una cosa que me contaba Eugenio Azcárraga, que es una cosa fuerte, dice, a mí no me importaba, dice, estar pegando tiros en el frente o pegando tiros en la calle y tal. Dice, a mí lo que me importaba realmente, o lo que me impresionaba, mejor dicho, era los civiles que se habían incluido con nosotros, porque recordemos que tanto en la comandancia como en el seminario había civiles, los sótanos, ¿no? Entonces dice, yo a mí ver una niña que se había puesto el traje de los domingos, que era el traje que tenía tal, sin un brazo, o ver una señora mayor ya con un pañuelo negro en la cabeza, sin piernas, muriéndose y tal, dice, yo prefería, en lugar de estar con los civiles abajo, estar pegando tiros. Dice, porque yo no quería ver eso, o sea, eso era horrible, ¿no? Dice, su frase era, yo estaba acostumbrado a ver muertos de caqui. Claro, pero no una niña de 5 años, claro, que sin un brazo, ¿no? Eso es. Entonces, además entrevisté hace poco que aún vive a un señor que tenía 8 años, que estuvo con su hermana y que le pegaron un tiro en el brazo de casualidad, vamos. Bueno, entonces Franco decide reconquistar Teruel y liberar a los sitiados. Entonces llegan tercios como el tercio de Oriamendi, que hemos hablado antes, he conocido uno que era hijo de un requete del tercio de Oriamendi, la primera división de Navarra, de García Baliño y tal. Entonces, entran y estaba también general, ahora no me acuerdo del nombre, hombre. Bueno, pero bueno, es igual, no me acuerdo ahora mismo del nombre porque son García Baliño, Varela, hay veces que me confundo con ellos. Pero bueno, en cualquier caso, van a la muela de Teruel y los republicanos que estaban en la muela de Teruel salen pitando, ¿vale? Y entonces hay unos combates duros que duran más o menos pues hasta el día de Nochebuena, más o menos de Nochevieja. Vamos a recapitular, 15 de diciembre entre los republicanos, más o menos el día 17 y 18, el 19 y 20 ya empiezan a replegarse, el día 22 ya todo el mundo están en los reductos porque no se podía salir, los nacionales empiezan a reconquistar en la muela y ganan y los republicanos salen corriendo de la muela. Entonces, el día 31 de diciembre estaban en el seminario el obispo de Teruel y los demás refugiados que allí había, tanto civiles como militares. Y desde las ventanas hablaban con los liberadores, con los nacionales. Oye, que ya estamos aquí, venga, que ya hemos llegado, tal, que os vamos a sacar. Y el obispo Polanco, ese mismo día 31 de diciembre, hace una misa de gracias, una misa de acción de gracias. Las informaciones que llegan, por ejemplo, del tercio de Navarra, entrevisté a Luis Jauregui, que vive en Echauri, en Navarra, que es la del tercio de Navarra, me dijo, y es que un tío cogió una bicicleta, un requete, se metió en la ciudad y dijo, oye, que aquí no hay nadie. Los rojos habían huido. Se habían desmoralizado ante el ataque, como estaban acostumbrados a perder siempre, pues cuando llegaron los nacionales salieron pitando. Que aquí no hay nadie, que podemos sacarlos. Es más, los presos, o sea, los sitiados, podían haber salido por su propio pie y haberse juntado con los nacionales que se hablaban. Y no salen. Entonces ahí, no tienen dudas. Claro, entonces ahí el mando militar decide parar la operación porque quiere entrar el día 1 desfilando. Y evidentemente, la noche del 31 cae una nevada tremenda y los rojos, los republicanos, vuelven a Teruel por órdenes del mando. Y ya no pueden liberarlos. Es decir, por un día esperando. Por unas horas. Unas horas. Hubo unas horas en que Teruel no fue de nadie. El que estaba vacío la ciudad. Estaban los nacionales fuera y los republicanos habían huido. No había nadie. Podía haberlo tomado tranquilamente los nacionales, pero no había nadie. No había nadie. O sea, y podían haber liberado a tanto a la comandancia como al seminario, pero estaban hablando con los del seminario. Es más, uno. Comento con la bici que sí que entró y trajo una placa de esas de la que pone calle Tomás Nogués. Pues trajo la placa y dijo, mira, que es que he cogido la placa para que os lo creáis, que no hay nadie dentro. No, mañana entraremos, tal. Bueno,
al final... Esa noche, que era una nevada... Hay un contraataque republicano muy fuerte, ¿vale? Y entonces los republicanos intensifican el ataque sobre los reductos, sobre la comandancia y el seminario. La comandancia estaba, como digo, liderada por el coronel Rey d'Harcourt y el seminario por el coronel Barba. El coronel Barba ya estaba ciego, porque de una explosión se había quedado ciego y no podía ver, aunque estaba al tanto de lo que pasaba. Eso en el seminario, junto con el obispo Polanco. Y el Rey d'Harcourt estaba en el otro reducto. A partir del día... Me disculparán los oyentes, creo que el día 3 o 4 se cortan las comunicaciones telefónicas. De enero del 38 ya. Eso es decir, ya no hay comunicación entre el seminario ni el... Había un chico manco que servía de enlace y que iba... Porque aquello era un caos. O sea, es decir, claro, imagínate, sacas la cabeza del reducto del seminario y en la torre de San Martín que está enfrente había una ametralladora republicana. O sea, había... De hecho, Eugenio Azcarra me contaba, por hablar un poco de cómo son esos días del sitio, vale. Dice, hubo un día que tuve que salir reptando con otro una noche. Estaban fumando los republicanos, como en las películas, ¿eh? Sí, sí. Y salimos dos reptando entre los escombros, dice que se nos derretía la nieve aquí, para entrar a una casa de enfrente, que me parece que es lo que era Acción Católica. Dice, entramos y nos encontramos agua jabonosa, que estaba negra, de fregar, y nos la dimos entera, agua jabonosa negra. Los que estaban dentro decían que ya hacía una especie, con un poco de azúcar que tenían, lo quemaban y con el agua de los radiadores y de tal, hacía una especie de turrón, una pasta asquerosa, porque ya no podían comer, ni tenían agua, ni podían sobrevivir, ni nada. Entonces, claro, es decir, los republicanos intensifican, como digo, esos ataques. El día 6 y el día 7, mejor dicho, Rey d'Harcourt decide rendir la comandancia. ¿Pero por qué? Porque quedaban 20, estaban todos heridos. Y al final dice, bueno, yo voy a rendirla porque aquí no se puede hacer nada, ¿no? Y es que es imposible resistir. O sea, quedamos 20. Nos van a matar a los 20. Nos van a matar a los 20, entonces dice, vamos a rendir. En cambio, el coronel Barba, como digo, no había comunicación entre el seminario y la comandancia, que estaba en el seminario, decide aguantar. Que eso es lo que luego... penaliza a Rey d'Harcourt. Claro. Porque dijeron, este ha aguantado, tú no has aguantado. Claro. Entonces, y además está estando ciego. Pero Barba estaba ciego. Sí, Barba estaba ciego de una explosión del día 1 o 2 que le había destrozado además era mayor. Le había destrozado los ojos, entonces no podía ver. Pero como no podía hablar con el comandancia, o sea, con la comandancia, no sabían si se iban a rendir. ¿Cuántos defensores había? Nada, y habría ya pues unos 1000, o sea, útiles me refiero a unos 1000, pero claro, unos 1000 contra una ciudad en la que habría ya pues 4000 o 5000 hombres, o 50.000 hombres alrededor. O sea, había 100.000, o sea, 80.000 o 100.000 por todo el contorno. Pero en la ciudad, hombre, en la ciudad no caben tantos, pero en la ciudad pues ponte que habría pues, una proporción de 1 a 10. O sea, había 1000, pues habría 10.000 fuera. Es decir, era imposible. En un sitio había unos 20 y en el otro 1000. Y además desmoralizados por haber tenido tan cerca la salvación, claro, y ver que los combates en la Muela siguen y que no van a ser liberados. Entonces... La comandancia se rinde. La comandancia se rinde el día 7 y la mañana del día 8 los republicanos dicen, sacad a los prisioneros y sacad a los civiles, que hay un trato aquí con la Cruz Roja y no sé qué, ellos vamos a curar y tal, que no merece la pena seguir luchando. Ya ves que los talentos... Barba dice, bueno, voy a dar permiso para que salgan los heridos que quieran. Pues nosotros no nos rendimos, pero voy a dar permiso para que salgan. Pues cuando salen los tal, pues evidentemente empiezan a entrar los republicanos y toman el seminario. El coronel Barba saca una pistola, dispara al aire, intenta parar la desbandada, pero fue un engaño. O sea, les dijeron que les iban sí, les iban a curar. Que les iban a curar, pero al final lo que hicieron fue aprovechar que entraban para entrar ellos también y quedarse con el seminario. Entonces, claro, los prisioneros, como Eugenio Azcarra, que además lo sacaron, y él era alférez y llevaba el hombro destrozado de estar disparando con una ametralladora. Le dijeron, joder, o sea, que ya, porque luchaba hasta el último mono, ¿no? Entonces, claro, el día 8 de enero del 38, la República conquista su única capital de provincia. Es un éxito propagandístico enorme. Claro, habían caído ya la comandancia, había caído el seminario. Claro, al caer la comandancia del seminario, ya Teruel, capital, ya es. Aunque tengas a los nacionales en la Muela, en el monte de al lado pegando tiros, pero tú la capital ya la tienes conquistada. Es cuando empiezan también las evacuaciones, que habían empezado también unos días antes, hacia Valencia, es decir, los republicanos se llevan a Valencia, al penal de San Miguel de los Reyes, a los prisioneros. ¿Cómo son tratados los prisioneros? Bueno, pues mi abuelo, por ejemplo, fue prisionero, no estaba luchando en el seminario, pero mi abuelo era chofer del gobernador civil y entonces lo detiene junto al gobernador cuando intentaba escapar del cerco, y lo que le contaba a mi padre, porque se murió un mes después de que yo naciera, lo que le contaban pues era que comía peladuras de naranja que había por el campo, pues todos con la cabeza rapada, pelada, y allí pues pasando muchísima hambre. Es decir, es cierto que no había las vejaciones típicas de un prisionero de guerra, pero es que eran tantos que tampoco podían hacer otra cosa. Luego, a esos prisioneros de San Miguel de los Reyes, algunos se los llevan a Barcelona, o sea, a los importantes, al obispo Polanco, a Castella, a su asistente,
al alférez Azcárraga, es decir, a los oficiales y a los tal, se los llevaron a Montjuic, sí. Y a los otros se los dejan en Valencia, y de Valencia, por ejemplo, a gente como mi abuelo se lo llevaron a Hospitalet de Mar, que es Hospitalet del Infante, que la República le había cambiado el nombre por Hospitalet de Mar, la zona esta de Vandellós, nuclear, a hacer allí, bueno, pues trincheras y como un campo de trabajo forzado, que ahí sí que lo pasaron muy mal. Con vejaciones, con te vamos a fusilar, sacarle todas las mañanas, hacer una un simulacro de fusilamiento, y luego eso fue lo que le provocó pues bueno, una enfermedad también del estómago y una diabetes, que es muy típico, luego me he enterado yo, es muy típico que las diabetes estallen y nos salgan en prisioneros de guerra. Yo no lo sabía, pero me encuentro que es tema de nervios, por tema de tensión. Sí. Ha pasado también. Bueno, entonces volvemos otra vez y acabo ya, intento ser lo más rápido posible, quedan 5 minutos para que acabe esta historia. Tenemos ya Teruel conquistada por las tropas republicanas, Teruel ya republicano, y entonces Franco decide parar la ofensiva. Dice, vamos a parar aquí. Y él decide hacer una maniobra envolvente en forma de tenaza. Pero antes de esto voy a contar una cosa, que es lo de Pedro Correal, para que se vea cómo trataba el ejército republicano y sus propias tropas. Pedro Correal tiene un libro buenísimo que se llama, si me quieres escribir, Gloria y Castigo del 84 Brigada Mixta. Las dos brigadas que conquistan Teruel son la 84 Brigada Mixta y la 87 Brigada Mixta. No me des puñetazos que lo oyente se me queja, Perdón. No, es que la 84 Brigada Mixta y la 87 Brigada Mixta. La 84 Brigada Mixta está formada por milicias de muchos tipos, comunistas, anarquistas, socialistas, mientras que la 87 es de carabineros, que era, digamos, como un cuerpo de élite dentro de la República, que eran obedientes. Cuando se conquista Teruel el día 8 de enero, los republicanos se van a Mora de Rubielos y a Rubielos de Mora a descansar. Pero cuando empieza el contraataque y les habían prometido una serie de días de vacaciones y de permiso y de descanso. Pero el día 17 de enero, Franco decide volverla a una ofensiva definitiva, para la reconquista definitiva. Entonces les dicen, oye, para arriba todos. Oye, que nosotros nos habíais prometido, hemos tenido muchísimas bajas, porque tuvimos unas bajas terribles, hemos tenido muchísimas bajas y nosotros no queremos volver al frente ahora, que se había dicho tal, mandad a otro y tal. No os preocupéis, no queréis ir al frente, no pasa nada, se los llevan a un camión y cuando bajan del camión los ametrallan a todos, los matan, y un combatiente que yo entrevisté, valenciano, me dijo que además él estaba en la retaguardia, que paseando por Rubielos, por la iglesia, por la parte de la iglesia, por la puerta, se encontró a 2 oficiales colgados, ahorcados con un cartel que ponía cobardes. Pero al resto de la tropa los habían fusilado, tal. Salvo alguno que se salvó, en el libro de Pedro Correal aparece uno que se salvó porque se hizo el muerto, o sea, es decir, se metió entre los cadáveres y entonces luego se escapó y salió. Como Sánchez Mazas, algo parecido. Eso es, algo parecido. Ese es el trato que tenían los republicanos por cuando se negaban igual que decir que era un estilo completamente soviético, ¿no? O sea, es decir, no quieres luchar, te matamos, acabó la historia, ¿no? Bueno, ese libro es muy recomendable, el de Pedro Correal. Porque Teruel es una historia tremenda, ¿no? Es decir, encima conquistan Teruel y encima los castigan y los matan, o sea, y por el otro lado, es decir, hay muchos matices en esta batalla que me parece que es importante. Total, el 8 de enero, cuando ya Teruel cae, en manos republicanas, Franco dice, vamos a parar y vamos a hacer una maniobra envolvente mayor. Lo mismo que habían hecho los republicanos de una maniobra en forma de tenaza para conquistar Teruel, él lo hace pero en grande, es decir, por Alfambra, Visiedo, lo que se conoce como la batalla de la Alfambra, de General Monasterio. Dicen, vamos a hacer igual, pero vamos a embolsarles no por aquí, sino por aquí. En todo, ¿vale? Y eso empieza el 17 de enero. Efectivamente, el 17 de enero ya... sería ya una nueva batalla. Claro, es la segunda parte de la batalla, pero como hay un parón desde el día 8 hasta el día 17, donde no hay algunos historiadores hablan como de 2 batallas de Teruel, aunque se conoce como la batalla de Teruel por economía histórica, o sea, por hablarlo, pero sería una segunda parte, porque el día 8... Claro, una es cuando los republicanos conquistan Teruel, los nacionales es la primera vez que la conquistan, hay un parón y ya los republicanos, o sea, los nacionales intentan reconquistarla por última vez y lo consiguen. Pero, como digo, con una maniobra mucho más amplia por el campo de Visiedo, por el campo de Alfambra, que es la famosa carga de caballería del General Monasterio, que fue pues una galopada en el que se intentó coger terreno, y algunos republicanos que entrevisté que estaban en el otro lado, pues yo tengo por lo menos uno de cada brigada mixta o de cada división, me contaba, dice, cuando veías a los caballos, claro, tú disparabas, y pero claro, oír 100, 200 caballos ir hacia ti con el suelo temblando, dices que claro, te faltaba tiempo para salir corriendo, porque no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces se hicieron rápidamente con el terreno del norte y con el terreno del sur y fueron embolsando Teruel. Para el 22 de febrero, poco antes, el día 21, se da la orden
o puede que el mismo 22, no lo recuerdo, pero bueno, el 22 acaba la batalla y Teruel, o sea, cae en manos nacionales de manera definitiva. Y esto me gusta porque quiero detenerme en una cosa. Esa última parte de la guerra, a la división del campesino, la 46, si no me falla la memoria, 46 división, sí, es que a veces me confundo entre brigada mixta y división. La 46 división del campesino está en el centro de Teruel. O sea, le toca defender la ciudad. Ya una ciudad muy asediada, ya no es esa resistencia heroica, no, ya es una batalla, ya la potencia artillera, de aviación y de tropas de la nacional es aplastante contra los republicanos. Entonces, me contaba uno de esa división que Lister se sube a la fuente en la plaza del Torico y dice, bueno, que muchachos, cada uno que se escape como pueda o que salga como puede y tal. Y entonces dicen que apareció una pava es un avión republicano, un chato sería un Mosca, que empezó a dar una vuelta así, tirando humo, y entonces dibujó una salida, que esa salida hacia Villastar, hacia Valencia, cruzando el río, para ir hacia Cuenca. Entonces, ese circulito con esa flecha quería decir salir por ahí. Al campesino ya no se le volvió a ver más. Las malas lenguas, unos dicen que escapó en un tanque, otros dicen que tal. Lo que puede ser es que escapara vestido de mujer, no de una manera muy honrosa, y por eso no haya querido decirlo. Porque me contaba, por ejemplo, Luis Rodríguez, de la 61 División, que cuando los republicanos salían y se iban ya en desbandada, intentando huir del cerco y tal, dice, es que nos daban tanta pena que ya había veces que ni les deteníamos. Dice, porque veías a uno con una peluca, veías al otro si tapado con una manta, veías al otro que tal. Dice, es que te daban hasta pena. O sea, había ¿Les dejaron escapar a los que pudieron? Sí, los moros es cierto que no. Los moros, los regulares no. Los regulares agarraban a uno y te agarraban y tal. Pero claro, pues los que eran un tío de Madrid y otro de Cuenca y te veían a ti ahí, pues te dejaban pasar y daba pena. Ideologizados, decían, sí. Y te daban pena. Entonces, ¿era el campesino o el que estaba en la plaza del Torico? El campesino, Valentín Rodríguez. Sí. Se llama Valentín Rodríguez, ¿no? Valentín Rodríguez. No, Lister... ¿Quién era más carnicero de los dos? No, el campesino era mucho... O sea, es que Lister era un profesional. O sea, Lister se ha visto en la Academia Frunze de Moscú, Lister era un militar... soviético, pero era un militar. No, soviético, pero como sería, por ejemplo, un general, hombre, salvando las distancias, pero como Zhukov... Sí. O como Simoniak, o sea, un general, me refiero, vale, sin la capacidad y tal, pero un general que sabía. El campesino era, pues esto, el campesino al carnicero militar. El campesino era un tío mucho más ideologizado, una persona mucho más vasta, mucho más de unas ideas políticas, aunque luego se acabó diciendo el PSOE, por cierto, al final de su vida. Sí, sí. Recuerdo una entrevista que le hicieron ya en la transición en Interview. Sí. Sí, eran tropas, aunque tampoco hay que decir que fueran especialmente sangrientas, porque luego también hay mucho mito sobre eso. Es decir, ha habido masacres, pero por lo general las masacres se cometen en retaguardia. En la batalla, al fin y al cabo, pues bueno, tenían tropas aguerridas y que en algún momento pues igual no hacían prisioneros, ¿no? Pero no eran... Entonces, el campesino se escapa, ¿no? Que pues luego le dio un ataque de pánico en la batalla del Ebro y Lister tuvo que cambiar al campesino por Domiciano Leal. Eso es importante en su división. Sí, el campesino se escapa y luego se va. Luego le veía... Luego el Ebro reculó del todo. Bueno, entonces... ¿Y Lister escapa? No, Lister estaba fuera. Lister estaba en la parte de Concuz. No, Lister estaba puerta. No, porque las divisiones de ataque o las divisiones de choque hay veces que las usas para romper y hay veces que las usas para defender. Entonces, Hernández Arabia dijo que, bueno, pues que Lister estaba mejor, o que la división de Lister estaba mejor, por ejemplo, en la parte de Concuz, que dentro de la ciudad y mandóla al campesino. Eso ya militarmente, cada uno sabe por qué lo hace. Sí que es cierto que, hombre, las milicias de carabineros o las milicias comunistas suelen ser mucho más obedientes que las de anarquistas o de las... Porque, por ejemplo, cuando los anarquistas... una columna de anarquistas, o creo que era de la 84 Brigada, que había anarquistas, suben al puerto de Escandón para conquistar Teruel, lo que hacen es asaltar un secadero de jamones y comerse los jamones. Me refiero que era una cosa de Pancho Villa, mientras que los comunistas, que tenían ya comisarios políticos al estilo soviético, eran mucho más de fiar militarmente, más eficaces. ¿No? Y los carabineros también. Bueno, y acabo entonces, básicamente. Franco hace esa última maniobra envolvente sobre Teruel. Los que pueden huyen ya de la ciudad. Y me comentaba José Álvarez Limia, del tercio de Oriamendi, compañero que hemos visto antes, del padre de Juan Salazar, de la 61 División, la de Muñoz Grandes, por cierto. Dice, nos dieron ya el ataque de tomar Teruel, ya por fin, ya saltamos las trincheras, él había rezado antes porque todos los días los requetes tienen misa de campaña, saltan la tal, y bueno, y entran en Teruel. Dice, cuando entramos en Teruel, dice, claro, había sido tomada, había sido destomado, había sido tal. Y cuando entramos en Teruel, dice, la sensación no fue de alegría.
Y fue de una tristeza tremenda. O sea, habíamos ganado y no estábamos contentos. Dice, me acuerdo que se metieron 3 prisioneros a los pies así con las manos diciendo y tal, y les di un cigarro y tal. Dice, me daban hasta pena. O sea, una miseria. Dice que había alguno que había quedado, que no sé cómo, algún civil, porque estaban todos ya en Valencia evacuados, pero decían, viva los requetés, tal, que por cierto los que fueron a Valencia y eran republicanos, como esto era zona nacional, tampoco podían luego pasarse hasta el final de la guerra. O sea que muchas familias quedaron separadas y hay mucha emigración de Teruel a Valencia y en parte tiene que ver con la guerra. Mi familia, por ejemplo, materna también. Bueno, salían ahí, tal. Entonces, claro, dice, la ciudad estaba destruida. Entonces, el 22 de febrero se conquista Teruel. ¿Qué es lo que se consigue con eso? Aparte de romper por enésima vez al ejército de la República. Y haber, pues bueno, haber conquistado un montón de terrenos de la provincia de Teruel y seguir avanzando hasta llegar a Vinaroz. Cuando se llega a Vinaroz, la parte republicana queda partida en dos, la de Barcelona y la de Valencia, y los republicanos ya intentan una última batalla heroica, hay que decir, porque es un ejército ya exhausto y aún así lo intenta, con todo lo que tiene. La batalla del Ebro dura 3 meses, me parece que dura desde... La más sangrienta. La más sangrienta, eso sí que es una batalla de proporciones de la Primera Guerra Mundial. O sea, bueno, la de Teruel también, hay que tener en cuenta que en Teruel más o menos al final se enfrentan más o menos 100.000 y 100.000 soldados, casi 200.000 soldados luchan ahí, ¿no? Y unos 20.000 muertos en uno y unos 17.000 muertos en otro, o sea que... Sí, estuvo muy equilibrado, sí. Pero la batalla del Ebro es mucho más dura, ahí ya es echar el resto, o sea, ahí se echa el resto de todo lo que se tiene y bueno, y al final pues ya está, el ejército republicano no tiene relevo, o sea, es decir, igual que por ejemplo el ejército nacional tenía tropas de refresco, el republicano no las tenía. Entonces llegó un momento que al final, y la aviación republicana, que era buena, pero era inferior a la alemana que venía a ayudar a la España nacional, pues al final llega un momento en que ya es imposible resistir, se toma la Sierra de Cabals y se termina la guerra y ya la campaña de Cataluña es un mero paseo. Te quiero decir, pero pues digo que la batalla de Teruel se da en el Ecuador y es importante. Primero por las peripecias que tiene, ¿no? Eso me parecía la batalla de Belchite, ¿no? Esa batalla casa por casa, sobre todo la primera parte. Sí. La segunda parte ya es más como una batalla convencional, pero la primera parte tiene toques del Alcázar de Toledo, de resistencia, tiene toques de luego el castigo de los republicanos, por su propio ejército. O sea, es una batalla humanamente muy interesante. Oye, y es verdad que se produce en el Ecuador y ya a partir de ahí sí que todo vino decantado al bando nacional, ¿no? Sí. Era mucho más... claro, el bando nacional lo ganabas o te mataban, porque después de las salvajadas que se habían cometido en el Frente Rojo, vamos, por parte de los Frente Populistas, los milicianos... Si eres voluntario y te tocaba un comisario político duro, tal, te podían fusilar. Claro, entonces había... Y digo que a partir de ahí ya empieza el final de la guerra, ¿no? Ya pues, a partir del 38... Hay que tener en cuenta que lo que le da un poco de vida a los republicanos cuando empieza la guerra está en el Frente Norte. El frente de Asturias, de País Vasco y de Cantabria. Eso les da cierta vida, porque al fin y al cabo los nacionales, los nacionales tienen que estar arriba y estar abajo. Por eso los republicanos empiezan la batalla de Brunete, porque quieren distraerlos aquí abajo para que no puedan mandar tantas tropas allá arriba y que tarden más en conquistar el norte. Pero al final pierden en Brunete, pierden en el norte. Es decir, es así. Y la suerte de la guerra yo creo que se decanta muy rápido. O sea, yo creo que al principio, cuando estalla la guerra, lo más normal es que ganara la República. O sea, yo creo que durante los meses de la batalla del Jarama y los primeros meses, sobre todo, de la batalla de Madrid y todo eso, yo creo que ahí las cosas están muy igualadas. Incluso te diría que los nacionales tenían más que perder. Mucho más que perder. Menos material, menos apoyo. Eso es. Quizás un exceso de... La batalla de Guadalajara fue un fracaso. Sí. Por eso digo que los italianos corriendo, el mito de... A la camioneta. Si no a las bayonetas. Bueno, mito que no sabemos. No es real. Y luego los iban los falangistas a cantarles a los hospitales, a los italianos. Claro. Pero quiero decir que hubo un exceso de confianza por parte del Frente Popular que no se tomó en serio la sublevación o empezaron a repartir armas, poniendo en agua caballero a la muchedumbre y una desorganización brutal, ¿no? Primero, unos meses perdidos. Primero hay una cosa que, claro, para empezar, armar a la población civil es una locura y sobre todo porque luego se da la represión que se dio, es decir, armar a gente como Agapito García Tadel, auténticos asesinos. Es una locura. Y luego además tú le das un rifle a un tío, no sabes qué va a hacer con él. Estoy escribiendo un libro sobre García Tadel, a ver si... Sí, pues me encantaría leerlo.
hablando sobre, y además lo quiero llamar un socialista ejemplar, porque era matar, robar, y cuando vio las cosas jodidas fue el primero que se largó. Sí, totalmente. Luego está el mito de si Buñuel, el cineasta, de Teruel, de Calanda. De Calanda, es verdad. Oye, volvemos a Teruel. Pues hay el mito de que dicen que él fue el quien denunció que iba en ese barco García Tadel y tal. Pues puede ser, yo eso no lo sé, pero eso igual sabes más tú. Es un mito que estoy viendo a ver. Claro. La mitología dice eso, que es denunciado por los propios suyos, ¿no? Pues puede ser, hombre, que un asesino, era un tío peligroso. Hombre, yo una de las cosas que veo, sobre todo de los errores que hay republicanos del inicio, es que igual que en el bando nacional, el tema de la fusión de los tradicionalistas, los requetés y los falangistas fue una buena decisión tácticamente, porque apartó las... Bueno, ahora que he transcrito uno de los últimos testimonios de un veterano, me cuenta, por ejemplo, que ya ganada la guerra, cuando vienen de la campaña de Cataluña a la parte de Gerindote, de Toledo, y luego a Ciudad Real, que es donde ya se enteran que acabó la guerra, porque ya al final la parte de la ofensiva central, que ya no había, prácticamente era ir cogiendo terreno, que decían que se dejaban hasta corta uñas. Y yo pasábamos por ahí, nos dejamos un paraguas, un corta uñas, y iban corriendo y se lo dejaban todo, ¿no? Dice, yo en el tren vi como un requetemato de un puñetazo falangista en un tren, en una discusión. Y me la cuenta más de uno, o sea, es decir, había discusiones muy serias entre ellos. Entonces Franco decide acabar con eso. Dice, no, aquí el mando único es el mando militar y la retaguardia no se puede descontrolar. ¿Qué pasó en el bando republicano? Pues tenías a los anarquistas montando asambleas para ver si atacaban o no. Vamos a hacer una asamblea a ver si atacamos o no. Tenían a los comunistas que evidentemente estaban enfrentados con los socialistas en parte y con los anarquistas, sobre todo anarquismos y comunistas, ¿no? Es decir, el asesinato de Nin, por ejemplo. Recordemos que en Aragón, volvemos a Aragón también, estaba el Consejo de Defensa Oriental, que era, digamos, esta especie de colectivismo que se montó en la parte de Aragón, de esa parte de Caspe y todo eso, ¿no? Bueno, eso lo disuelve Lister por orden de la República. Llega allí con las tropas, se pone y no pega un tiro. O sea, que los tíos... O sea, que los comunistas eran el brazo fuerte del ejército republicano y cuando hay que disolver a las gamberradas que hacen los anarquistas, llegan los comunistas y lo disuelven en un momento, ¿no? Porque sí que eran muy efectivos y entre ellos se odiaban, ¿no? Entonces, primero eso, ¿no? Luego, realmente hay una falta de motivación importante, porque por mucho que se diga que, por ejemplo, el bando republicano y los combatientes luchaban por la democracia, eso no es cierto. No se hablaba de democracia en aquella época, se hablaba, en la Puerta del Sol aquí tenías la foto de Viva la URSS y la foto de Stalin y tal, es decir, solo dice Luis Togores, lo progresista, lo vanguardista en aquella época era ser o fascista o comunista. Eso, no había otra. Nadie luchaba por la democracia. Por la democracia liberal, nadie. Liberal, además, las consideraban culpables en la Primera Guerra Mundial, con lo cual no era nadie luchaba por la democracia. Luchaban a lo mejor por su propia libertad y yo creo que el bando nacional por su propia subsistencia, porque después de las salvajadas que se habían cometido. Tú fíjate una cosa que se dice en la ley de memoria histórica, está horrible, dice, no, es que las cosas fueron descontroladas al principio y que la violencia republicana fue descontrolada, pero que la nacional fue sistemática y tal. Bueno, vamos a ver una cosa, y dice, no, es que esos asesinatos de obispos y tal pararon en el 36. El obispo de Teruel lo matan en el 39. O sea, cuando está en Montjuic... Se lo llevan a Montjuic y ahí lo asesinan. No, se lo llevan a Montjuic y de ahí se lo quiere llevar a Francia, y en la frontera con Francia, de repente, esto me lo contaba Eugenio Azcárraga, dice, cuando estamos llevando, dice que nos van a llevar a Francia, ya febrero del 39, vamos en el tren, y cuando estamos ya llegando a la frontera con Francia, dice, de repente vemos que el tren empieza a dar marcha atrás. Decimos, joder, ¿esto aquí qué pasa? Entonces, claro, el obispo ya estaba mayor, pero ellos cogieron y saltaron del vagón cuando empezaba a arrancar. Sí que se acuerda de uno que dice que se le enganchó la capa del capote en la y lo mató la rueda. Dice, pero todos saltamos y tal. Hasta cogieron a uno que estaba herido, es que es una película tremenda. O sea, es que es una película. Lo sacan y se lo llevan por los Pirineos y al final lo tienen que dejar porque dijo, dejadme aquí, pues estaba muriendo, no podía más, y lo dejan con un capote puesto y se piran. Porque dicen, es que no podemos contigo, no vamos a morir todos. Si lo comieron los lobos, imagino. Joder, luego la familia le preguntó, ¿qué fue de mi tío? Y digo, pues ahí lo dejamos en un árbol. O sea, que no podíamos hacer nada. Entonces el obispo, como era mayor, se lo llevan. Y el obispo, junto con Rey d'Harcourt, el coronel Rey d'Harcourt, que estaba también, con el Barba, estaba en otro sitio y al final sobrevivió. Pero Rey d'Harcourt estaba con el obispo Polanco. Bueno, pues van a Pont de Molins, que está en Gerona, y le pegan 4 tiros y lo meten ahí. ¿Y al ciego también? No, Barba. No, el ciego era Barba. El ciego era Barba. D'Harcourt también lo matan, sí. El obispo Polanco se le sacaron los restos y esto lo tengo que decir porque la historia es como es. A Rey d'Harcourt no se le permitió a la familia exhumar los restos porque se le había tildado de cobarde. Cosa que entonces cuando... Un poco injusto. Sí, fue injusto, sí. Porque, bueno, él decidió rendirse, pero porque era inútil seguir luchando. Claro, lo que le pedían era que si era preciso hasta el último hombre y él también. Pero bueno, él decidió que esa era la mejor manera y la resistencia había sido heroica y él había estado tirando botellas de gasolina como un soldado más, ¿no?
Entonces en Pont de Molins... Un poco justo y más y luego te asesinan, ¿no? Claro, eso es. Sí. El bando nacional comete otro error. Es verdad que se fragó la batalla después de los sufrimientos que se habían pasado, después de cómo en agosto del 36 a Ochoa le cortan la cabeza de Goya, que no había pegado solo tiro, y sacan al hospital. Y sacan la cabeza por todo Carabanchel. Por todo Carabanchel. Por eso digo que eso es verdad. Cómo asesinan a 63 personas porque el coronel, entonces coronel Moscardó, no rinde el Alcázar. Eso es. Y asesinan no solo al hijo, a Luis, sino a 62 personas más, en total 63 civiles o gente que no había pegado un tiro, no les había dado tiempo, ¿no? Entonces, todas esas salvajadas, lo que había pasado en la montaña en Madrid, que bueno, los nacionales se meten ahí, les prometen que no les va a pasar nada y luego no quedan un solo superviviente. Claro. Así los fueron asesinando en las sacas siguientes. Claro, no, totalmente. De los supervivientes de vuelta a la montaña, yo creo que no quedó ninguno. No. Sí. Entonces, todo eso genera una sensación de odio. Pero digo que uno de los errores, desde mi punto de vista, fue la ejecución de general Balmes, de general Batet. Sí, dices en Barcelona. En Barcelona, sí. Claro, Batet había liberado, había estado en servicio de la República, en las órdenes de Franco, y no se quiso sumar al lanzamiento, ¿no? Claro. Bueno, aquí hay que tomar una cosa claro. Aquí hay que hablar, no sé cuánto tiempo tenemos. Nos quedan 5 minutos, ¿no? Bueno. Nos van a decir 10 minutos. Bueno, tenemos tiempo. Tenemos tiempo. O sea, es que hay una cosa que hay que tener en cuenta y que mucha gente no sabe. Dice, claro, es que hay una guerra civil porque el golpe de Estado fracasa. Fracasa parcialmente, ¿no? Y es una cosa que tengo que decir. Los más entusiastas y la gente, o sea, de los que salen a la calle y se enrolan en los tercios de requetés y en banderas de falange y en el otro lado también, en cédulas comunistas y en banderas comunistas o anarquistas o columnas de la CNT o la FA y tal, es la gente. Es la gente. Los militares dudaron y esperaron hasta el último minuto. O sea, es decir, salvo algunos, por ejemplo, el cuartel de Loyola en el País Vasco cae por la indecisión. Porque, ¿qué hacemos? ¿Nos levantamos, vamos o no? Y al final, cuando se cuentan, ya los tienen ahí. Sí. O sea, decir que, entonces, te quiero decir que el comportamiento, y esto hay que decirlo así, de los militares en aquella época no fue que una cosa que diga, algunos fue ejemplar, pero en general... Bueno, Franco dudó hasta el último momento. Por eso, y me refiero, y por ambos bandos, ¿no? O sea, decir, los militares estaban que muy bien, no sabían muy bien qué iba a pasar. Entonces, por eso cuando la gente dice... No, es que bueno, mi padre estuvo donde le tocó, pero sí hubo muchísimos voluntarios. Es que luego no se quiso hablar de eso, pero era la calle, era la gente, tanto en una bandera de falange como en una columna de la CNT, pero era la gente la que quería, es decir, era un tema de ebullición social. No es cierto eso de que, no, los 4 militares que se sublevan y a la gente la ayuda. No, que va, los 4 militares no habrían pegado ni un tiro si son una sola persona, ¿no? Al revés, no. De todas formas, Alejandro, tú como futuro doctor en historia, que vas a hacerlo en los meses adelante, es de la opinión como otros historiadores, como Pío Moa, que la guerra empieza en el 34, provocada por el PSOE, con esa intentona bautista, es decir, ahí se siembra el odio. Y luego, en las elecciones fraudulentas de 1936, que eso ya no hay ninguna duda, es que son asesinadas en pocos meses cerca de 500 personas, entre 300 y 500 personas asesinadas. Totalmente. Y políticos encarcelados. Y yo me atrevería a decir otra cosa más, yo me atrevería a decir que la guerra no acaba... En el 39, porque luego el maquis, como dice Pío Moa, es el intento de volver a la guerra civil, es el que sigue. Y la División Azul es el último capítulo, es el epílogo también, es el epílogo de la guerra civil, porque la gente va allí por lo que había en España. Pues la gente no sabía ni quién era Hitler. No. Contra el comunismo. Es que ni uno. Uno que igual tenía padres alemanes y padres y madre española, pero los de los voluntarios, nadie sabía lo que era eso. Iban porque había rabia y había que luchar contra el comunismo. Había que luchar contra el comunismo después de lo que aquí se había sufrido, porque es que se nos olvidan las matanzas generalizadas que hay en los primeros meses y luego en la retaguardia. Pero bueno, hacían chorizos de monja. En Teruel a uno... 7.000 religiosos asesinados. En Teruel me acuerdo que a uno le comieron los sesos, le hizo una tortilla con los sesos. O sea, un tema de salvajismo, una señora mayor que nunca había roto un plato, vestida de negro, cortándole el pene a un salsa. Todo el pueblo dice, mira lo que tenía el beato escondido. O sea, esto, pero es que era el tema de Apolonia Lizárraga, que fue la monja que fue lanzada a los cerdos para luego hacer chorizos de monja, o el tema de la casa de Asturias, de la casa del pueblo, donde cogieron unas enfermeras y las violaron toda la noche por el patas y les fusilaron. Pero como esos hay muchísimos casos, es decir, por ejemplo Antonio Mollelazo, que para que apostatara de la fe le fueron cortando las orejas, luego le fueron sacando un ojo tal y el tío no apostató, un requete del sur,
O, por ejemplo, una cosa que me parece ya hasta satánica, que digo, pero ¿a qué punto llegaban? Porque, claro, la gente que es creyente, digo, yo creo que tiene que haber una influencia satánica, porque me comentaba, por ejemplo, uno, Antonio Nebo, que sale en mi libro, abogado valenciano de 102 años, que tiene una cabeza lúcida cuando tal, dice, claro, a los que ya éramos, era del 16, dice, a los que ya éramos abogados en el año 36, dice, venían, cogían, asaltaron en el colegio de abogados de Valencia, cogían el listado de los colegiados y iban a casa por verlo. Dice, solo te podías librar, porque te decían, ¿usted es afecto a la República tal o a la Revolución? A la Revolución, porque lo de la República, a la Revolución y tal. Pues yo sí que soy. Así, y te daban un crucifijo y tenías que escupir en el crucifijo. Y si escupías en el crucifijo, te dejaban irte. Y había alguno que, y si no, pues te mandaban al Saler, a la playa del Saler, y ahí aparecías muerto la mañana siguiente. O sea, ¿qué cosas? O sea, tienes que escupir sobre un crucifijo, o sea, decir cosas tremendas, ¿no? O sea, decir que son cosas, o en algunas checas de Madrid que había hasta crucifixiones. Sí, sí. O sea, decir cosas tremendas, en Paracuellos niños muertos, tener de niños muertos. Mujeres, y claro, niños que acompañaban a sus padres cuando eran detenidos, pues no tenían dónde ir. O sea, en el bando nacional, o sea, decir, hubo, y es cierto, hubo mucha represión en general, también hubo represión, como es lógico, ¿no? Pero bueno, yo, los casos que he contrastado, sobre todo en Teruel, son de fusilamientos, ¿vale? Tiro de gracia, el paseo y tal. Pero esto de comerte los sesos de alguien, sacar el cadáver de una monja... Torturar, no se conocen torturas en el bando nacional. No se conocen. Al principio de la guerra, ninguna. Y luego en las detenciones, sí, evidentemente puede haber algún tipo de violencia, pero hombre, cortarte las orejas, sacarte los ojos, sacarte los dientes... el pene, meterte en la boca a la gente de sangrar, como así pasó con el obispo... bueno, es que son asesinados 3 obispos. Y en Barbastro, la matanza de Barbastro, por ejemplo. El obispo de Barbastro es al que le cortan los testículos y le cosen y se muere desangrado. Y la historia de que fue en Huesca también, no sé si ya fueron los mártires o no, pero ahora mismo no me acuerdo, pero de esto de pegarles 4 tiros, pero no matarlos, dejarlos en un montón y tener que bajar a rematarlos porque decían que es que los gritos no les dejaban dormir, entonces bajaban y los remataban allí. Es decir, una serie de cosas tremendas. Yo he visto condenas por llevar sombrero, porque llevar sombrero era de fascista, mientras que la gorra era obrera. He visto pena de muerte por delito colaborar con parroquia, leer el ABC, estar suscrito al ABC. O sea, ser un terrateniente, que era tener una hectárea de terreno o menos, que eran nada, o sea, decir nada, es decir, tremendo. Bueno, o sea, por eso yo siempre digo, Alejandro, que hubo gente buena en ambos bandos, pero la verdad es que... y gente buena también hubo, evidentemente. Sí, pero solo uno tenía razón, que fue el que ganó. Bueno, yo creo que las cosas, cuando pasan por algo. Y yo creo que en la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, pues al final igual lo que pasó es lo que tiene que haber pasado. Claro que sí. Y lo que pasó en la Guerra Civil, pues es lo que tiene que haber pasado. Es decir, es que no lo sé. O sea, decir, yo, evidentemente, hombre, cuando uno lucha con mucho odio y se guía por el odio y tal, al final es mal resultado. O sea, decir, no puedes... Alejandro, lo que es muy difícil, esto es una opinión, en estos minutos finales que estamos reflexionando, es que las siglas del odio, que indudablemente era el PSOE el mayor responsable, porque era es el instigador principal de la Guerra Civil, claro, es el PSOE. Que se le haya permitido en un acto de generosidad sin límites por parte del pueblo español, porque era una sociedad muy despolitizada, que se ha incorporado a la vida política como si nada hubiera pasado. Yo creo que eso fue uno de los grandes errores, ¿no? Totalmente. Que las siglas del odio tutelaran la transición con el consentimiento de los que legítimamente habían ganado, o los herederos de los que habían ganado, de verdad, yo creo que eso es un inmenso error. Y sobre todo Carrillo, que es algo que en la gente pasa desapercibido, y de hecho a mí me causó repugnancia ver a gente, por ejemplo, del PP ir al entierro de Carrillo, que fue despedido en hedor de multitudes, no en loor, como dicen algunos. O sea, un tío que ha mandado a matar a 5.000 personas aproximadamente, directamente, aunque él dice, no, esto yo no tuve nada que ver, en las narices, era el orden público. Pero además, hay un detalle que tampoco se nos puede pasar. Cuando manda a matar, o cuando consiente que lo matan, él en verdad es el presidente de las Juventudes Unificadas del PSOE y del Partido Comunista. La JSU. Sí, pero él venía del PSOE. Es que se nos olvida que él no nace como comunista. Bueno, es que el PSOE y el Partido Comunista... En el fondo es muy parecido, o sea, y durante la guerra prácticamente la preponderancia es el mismo. El anarquismo sí que está más dividido. Más alejado. Más alejado, por cierto, con gente notable y con gente de admirar, por ejemplo, como Cipriano Mera, un general de la República, que es de la CNT, que acaba siendo albañil en Francia y un tío que no era más justo y tal, o sea, que también hay gente... hay gente hubo generales pocos, pero hubo generales anarquistas incluso que se portaron bien. Que es curioso
de hecho, su propio mando no los ha reconocido. No, al revés. No ha pedido reconocimiento de los Cipriano Mera, ni de Ángel Rojo, solo de los políticos que más daño causaban. O sea, es decir, es curioso, es decir, de Lister nadie se acuerda. A Lister, sabes que lo odia la izquierda española, ¿no? Sí, en cambio, admira al campesino. Admiran a Carrillo, por ejemplo, y no les gusta Lister porque Lister se llevaba mal con el Carrillo. Porque, o sea, porque Lister decía que Carrillo era un gángster de la política, lo cual es de la política. Claro. Entonces Lister es como un traidor. El bueno es Carrillo, o sea, el que mató 5.000 personas es el bueno. Es el bueno. Hay una cuestión, que un día se lo dije a Pío Moa, lo que no le perdonan a Pío Moa es haber dejado de ser terrorista. No sé si me entiendes. Si Pío Moa sigue en el Partido Comunista reconstituido y sigue en el Yapo o escribe artículos alabando las bondades del Yapo, es cuando hubiese sido admirado por la izquierda. Eso es. Claro, la izquierda de día porque dijo se arrepiente de su pasado terrorista y de su pasado comunista. En el Ayuntamiento de Zaragoza se dio una conferencia sobre el Grapo cuando además el Yapo había asistido a Zaragoza, luego apareció al María de Pilar. Por cierto, última cosa, Lister se casó en Castellón. No me digas. Es el pueblo un buen amigo nuestro. Sí, por eso. Bueno, más. Oye, me has dejado absolutamente fascinado del relato. Tienes que volver aquí. Podemos hablar. Yo, en cuanto a el próximo libro, hablamos de eso. Y en otra ocasión hablamos de libros, pues 100 divisionarios. Cuando tú quieras, Javier, aquí estoy para tu exposición. Solo queda uno, ¿no? Bueno, de los que yo tengo, seguramente quedará, porque claro, tú ten en cuenta que los jóvenes ahora mismo tengan 99 años. Pero yo estoy convencido de que por estadística, y las he manejado muy a fondo, se cayó por las escaleras hace poco, nunca es ni buen prisionero, que vive muy fuerte de Lemos, pero yo creo que ya otro en Valencia, pero échale que lo sumo, 5 y muy mayores, no por muy lugar. Claro. Bastante sabes llegado. Sí, por eso te digo. Alejandro, un abrazo muy fuerte. A ti, Javier. Y sigue con tu labor, sigue siendo presidente de Vox Teruel, ¿no? Así es. Te fuiste concejal también. Eso es. Era portavoz en las Cortes, ahí luchando en las Cortes de Aragón. Y ahora portavoz. Tus intervenciones son míticas y nuestros oyentes las saben porque las ponemos aquí muy a menudo. Pues te lo agradezco. Y a todos ustedes, les esperamos la próxima semana aquí en Informa Radio. ¿Dónde? En Historia de una Época.